¿Qué está pasando con Groenlandia? Groenlandia para muchos, seguramente cuando pensamos en Groenlandia, pensamos en esquimales, pensamos en hielo, pensamos en un frío abrumador y pensamos en que por allá no vive nadie, lo cual es un completo error. Groenlandia en este momento se ha convertido en un campo de batalla y sobre todo el objeto de deseo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En este análisis vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Groenlandia, primero porque está habiendo elecciones en Groenlandia y segundo, el interés del presidente Donald Trump de comprar Groenlandia. Groenlandia es la isla más grande de todo el mundo, es incluso más grande que Francia, que España, que Suiza, una serie de países combinados, es la isla más grande incluso que Reino Unido, que Italia, que Grecia, todos estos países de la Unión Europea juntos. Groenlandia es mucho más grande y además alberga una gran cantidad de tierras raras. Estas tierras raras que son sumamente valiosas en el tema de la carrera militar y de ingeniería y todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, que es el objetivo de Donald Trump en este momento, ganar esa carrera en el tema de la inteligencia artificial y todo lo relacionado con las energías renovables, la tecnología, ganarle esa carrera a China, porque China es sin duda el país que tiene una mayor porcentaje de tierras raras en todo el mundo. Pero miren lo que está pasando acá en Groenlandia, que se ha convertido, como menciono, en el campo de batalla, en el interés de muchos países, tanto de Rusia como de China, sobre todo porque en esta parte del Ártico es donde se está habiendo, gracias al tema del cambio climático, se está haciendo un deshielo y ha generado que haya nuevas rutas comerciales en toda esta zona del Ártico. Eso ha generado, por supuesto, interés de diferentes potencias, principalmente ahora de Estados Unidos, que hay que mencionar, no es la primera vez que Estados Unidos quiere comprar Groenlandia. Ya desde 1886 hay indicios de querer comprar Groenlandia, así como compraron Alaska, sumaron diferentes islas que pertenecían al Reino Unido, etcétera. De la misma forma, Estados Unidos es la segunda vez bajo el gobierno de Donald Trump, que lo hizo en 2019, lanzar la propuesta de comprar Groenlandia. En el 2019, durante el primer mandato del presidente Donald Trump, él lanzó esta propuesta y dijo, yo quiero comprar Groenlandia. En aquel momento no aceptaron la propuesta de Donald Trump y también en este momento nadie ha aceptado la propuesta de Donald Trump. E incluso el ministro que está en Groenlandia ha dicho de manera muy clara que no está en venta. Groenlandia no está en venta. Dice, no vamos a venderle a nadie y los groenlandeses no están tampoco queriendo ser estadounidenses, ¿no? Hay incluso un mensaje sumamente claro por parte de Groenlandia que dice, nosotros somos, porque hay que recordar que aquí hay un grupo étnico que son los Inuit, es el grupo étnico que originalmente habita en Groenlandia, ¿no? No somos ni europeos ni queremos ser estadounidenses, queremos seguir siendo inuits, que es el grupo étnico de Groenlandia. Ahora, lo que está pasando es interesante porque justamente este martes 11 de marzo se está llevando a cabo un proceso electoral en Groenlandia. Van a ir a las urnas, está habiendo elecciones en este momento y esto es súper trascendental. ¿Por qué es importante? Porque Groenlandia está en este momento en una disputa de independencia de Dinamarca, que es a quien pertenece esta isla y que Dinamarca es quien financia y quien se encarga de las relaciones exteriores de Groenlandia. Ellos son los encargados de toda la política exterior de Groenlandia y también del financiamiento que recibe esta isla, porque la principal actividad económica que tiene Groenlandia es la pesca. Se encuentra dentro de esta isla el 30%
Imagínense este dato, por eso Donald Trump está tan feliz y anda tan emocionado de querer comprar Groenlandia, porque está aquí el 30% de las reservas de petróleo que aún no se han explorado y de gas natural, además de los minerales de las tierras raras que se empiezan a descubrir a partir de todo este deshielo que ha habido por el cambio climático. Ese es el interés primordial que Donald Trump señala como un tema de seguridad nacional. Y lo que está ocurriendo es que está viendo justo el día de hoy este proceso electoral y al menos habrá 40,000 groenlandeses que están llamados a las urnas. Esto va a definir 31 escaños que conforman el parlamento de esta isla, que es autónoma, pero que depende de la corona danesa y que los comicios llegan enmarcados por el anhelo de Donald Trump de anexar Groenlandia a Estados Unidos. A continuación, vamos a ver en un momento todo lo que interesa a Donald Trump de Groenlandia. Esto es importante reflexionarlo porque Donald Trump llega en un momento en el que dice voy a comprar Groenlandia, voy a recuperar el canal de Panamá, que fue lo que mencionó en su discurso hace una semana, y también voy a conquistar Marte, ¿no? Al lado de su amigo Elon Musk, ellos están seguros que van a poner la primer bandera de Estados Unidos en Marte. Ahora, Groenlandia, un territorio que toma cada vez más espacio en la agenda de Donald Trump. Razón, el magnate republicano ha hecho público su interés de hacer a la isla parte de Estados Unidos, según él, el tema motivo seguridad nacional. Vamos a ese tema. Todo para Estados Unidos es un tema de seguridad nacional. ¿En qué momento la seguridad de Estados Unidos, para ellos, el resto del mundo tiene que ser el proveedor de los recursos de la seguridad nacional de Estados Unidos? Así es como se han manejado durante toda la historia de Estados Unidos, a punta de billetes, a punta de dólares, a punta de armamento militar y de invasiones, es como se han hecho de los recursos naturales que existen en diferentes partes del mundo, tanto en Sudamérica como en diferentes áreas donde ellos han financiado guerras para poder ser los que tengan acceso a estos recursos que garantizan su seguridad nacional. No es para garantizarle a otros, sino para que Estados Unidos siga siendo la superpotencia, la superhegemonía, como Donald Trump en este momento dice que quiere recuperar esa grandeza de Estados Unidos. Esa iniciativa de anexar a Groenlandia, del líder de la Casa Blanca, puso a la isla en la mira. Entre críticas, su interés y los que resaltan lo estratégico que resulta este punto geográfico. Este es el telón de fondo de los comicios electorales que tienen lugar el día de hoy y que van a definir la política de Groenlandia. ¿Por qué? Porque a partir de que Donald Trump empezó a hablar sobre Groenlandia y que quería comprar Groenlandia, empezó a ponerlo en el mapa en el tema de geopolítica, primero por lo que mencionamos de los recursos, el tema de la seguridad, como menciona Donald Trump, pero también porque los groenlandeses quieren independizarse de Dinamarca y están viendo todo este proceso como la posibilidad de independencia de Dinamarca, pero tampoco de anexarse a Estados Unidos. Entonces, hay un movimiento muy fuerte en Dinamarca para lograr obtener esa independencia de Dinamarca, que tanto les conviene. También hay que ser claros que ellos reciben más de 600,000 millones de coronas cada año porque dependen económicamente de la corona danesa y solo la pesca es su actividad, no tienen permitido ni la extracción de petróleo ni la extracción de gas porque se considera como un área protegida, ¿no? Como un área natural que pone en riesgo también el tema de los recursos. Pero miren, aquí continuando con las características del tema electoral, estas 57,000 personas que tiene en promedio Groenlandia de habitantes, 57,000 habitantes más o menos,
Estamos hablando primero que tienen cerca de 40.500 personas con derecho al voto. Algo interesante de Groenlandia es que la tasa de natalidad en esta isla es sumamente baja. También esto lo tiene en la mira el señor Donald Trump, al ser una isla con pocos habitantes, que incluso en la época de la conquista, cuando la corona danesa llegó aquí, se le acusó en los años 40 de aplicar una ley de anticoncepción para que los inuits, que son el grupo étnico groenlandés, no se reprodujeran y no colonizaran y llegaran a expandirse más en Groenlandia. Todo eso, dense cuenta, ha sido una política para erradicar grupos étnicos aborígenes, como el caso de los mayas, los olmecas, los incas, en diferentes partes, tanto de Sudamérica, de México, en Alaska también. En el caso de Groenlandia fue exactamente lo mismo. Se acusó incluso a Dinamarca de atentar en contra de los derechos humanos por haber aplicado estas leyes de anticoncepción de los groenlandeses, y por eso es que se quieren emancipar también de Dinamarca, pero el problema es su dependencia completamente económica de Dinamarca. Y en los últimos comicios electorales que se llevaron en el 2021, hablamos de más o menos 27,000 personas que votaron en este proceso electoral en Groenlandia, lo cual significa que esta isla ha ido envejeciendo, pero también su tasa de natalidad no es tan alta, y eso es lo que también llama tanto la atención del presidente Donald Trump. Recursos naturales, los minerales, las tierras raras que hay, el petróleo, el gas y las nuevas rutas árticas que ahorrarían una inmensa cantidad de tiempo de traslado de Estados Unidos, o al menos de la parte del norte, hacia las nuevas rutas. Incluso aquí el tema es aún más profundo, porque China desde el 2013 empezó a entrar en Groenlandia como parte de la ruta de la seda, pero polar o ártica, ¿no? Así es como le denominaron en el 2013-14 a esta ruta que China empezó a construir para tratar de también tener presencia, porque en esta zona China no tiene bases militares, a diferencia de Estados Unidos, que hay una gran base aquí, Rusia, que también tiene bases cerca, Dinamarca, Noruega, que se disputan toda esta parte del Ártico, que es tan importante para el tema comercial, para la reducción de tiempos de traslados desde Estados Unidos hasta el resto del mundo. Y eso es uno de los objetivos principales del presidente Donald Trump, quien en su discurso de la semana pasada lo dijo muy claro: vamos a comprar Groenlandia y nos vamos a hacer de Groenlandia, les guste o no les guste, por el camino que quieran, pero vamos a hacernos de Groenlandia. En el 2019 no lo logró Donald Trump. Dense cuenta, 2019, ya cuando se iba del proceso de su primer mandato, pero ahora durante este segundo mandato no se quiere ir sin que se anexe Groenlandia como territorio estadounidense. A punta de billete, a punta de extorsión, vamos a ver cómo, pero va a ir haciendo los movimientos para irse apoderando de este territorio. Lo mismo que con el Canal de Panamá, que ya dijo, el Canal de Panamá lo construimos los estadounidenses y no es para que lo tengan los chinos, que ahora está casi en su mayoría bajo el control de China. Eso es lo que está pasando en Groenlandia, y por eso es que es tan importante en este momento saber qué es lo que va a pasar, cuál va a ser ese resultado del proceso electoral, porque hay un candidato que pertenece justamente al grupo étnico Inuit, que él es el que está impulsando por la independencia de Groenlandia, de Dinamarca, pero también para que Estados Unidos no vaya a comprar la isla, ¿no? Entonces, es súper interesante lo que está pasando, porque si llegase a ganar, digamos, la derecha groenlandesa,
el riesgo puede ser aún mayor. Vean esto que menciona también en este artículo. Aquí está lo que les comentaba del político. De izquierda, dice, ¿qué fuerzas políticas están compitiendo en esta elección? En primer lugar está el partido gobernante en Groenlandia, el Partido Socialista, de la izquierda Inuit, liderado por el primer ministro Mut Egesh. ¿Quién es el que le dijo a Donald Trump, Groenlandia no se vende? También está un movimiento socialdemócrata. Este es un movimiento que en este momento tiene más o menos 10 curules y él compite Nairek, que es del partido de izquierda, liderado por Pelek Broguer, y este es el mayor movimiento de oposición que existe en Groenlandia, que son poquitos, son 5 escaños los que tienen ahí, y finalmente hacen parte de la contienda electoral Democratit y Kelec, los partidos políticos en los que estos están repartidos los escaños de estos 31 escaños que forman parte de este parlamento groenlandés. Ahora, lo interesante de todo esto, si lo vemos ahí, lo interesante es lo que mencionaba yo sobre el tema de la isla. A quién le pertenece esta isla y sobre todo, importante aquí como lo ven, es el hecho de Groenlandia tiene esa dependencia de más del 40% de sus ingresos anuales, lo que le dificulta mucho esa independencia. 90% de sus exportaciones provienen de la pesca, y desde aquí hace décadas empieza a tener muchos problemas sociales relacionados con el abuso, con el suicidio, con el alcoholismo, porque bueno, allá en el Ártico a unas temperaturas criminales, pues evidentemente se van desarrollando también otro tipo de problemas sociales, mentales, psicológicos y demás, producto también tanto del aislamiento como de la calidad de vida, pero que le permite también a Dinamarca obtener recursos de esa isla. Y eso es lo valioso de este lugar, los recursos, todos los recursos que existen y que le permitirían a Estados Unidos convertirse en una de las, si no es que la potencia más grande de tierras raras de todo el mundo, porque China tiene el 40%, Groenlandia tiene más o menos un 15% de las tierras raras, 1.5 millones de toneladas de tierras raras, y Estados Unidos también tiene un buen porcentaje de tierras raras. Lo que más las tierras raras que logre negociar con Vladimir Putin de lo que ganó en la disputa con Ucrania, eso es lo que ellos están buscando, que Estados Unidos tenga las tierras raras de Groenlandia, las tierras raras de lo que se gane en la firma del convenio de minerales con Volodymyr Zelensky, que se está llevando a cabo también en este momento, y de esa forma mantener el control lo más que se pueda del porcentaje de las tierras raras de todo el mundo, lo que le garantizarían a Estados Unidos esa famosa seguridad nacional de la que habla Donald Trump, ¿no? Para continuar con esa supremacía económica. Déjenme ahí sus comentarios, qué opinan, si consideran ustedes que Groenlandia va a formar parte de Estados Unidos, si se va a comprar, si Donald Trump va a lograr este cometido. Los quiero leer en los comentarios.